¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión iniciamos el último episodio de nuestra lección de escuela sabática, el cual lleva por título El amor es el cumplimiento de la ley. Lo que aquí nos estamos abordando y lo que hemos abordado durante todo este trimestre que usted nos ha estado acompañando es el tema del amor de Dios a través de la justicia, a través del juicio y de muchas otras cosas. Sin embargo, para esta ocasión, el texto base se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 8. Y aquí el autor, Pablo, menciona lo siguiente: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo que nos ha venido trayendo el tema de la lección de escuela sabática es conocer acerca de Dios, conocer acerca de sus designios, conocer acerca de cómo es que Dios trabaja, cómo es que vivimos en medio de un conflicto cósmico. Sin embargo, lo que también nos viene a concluir es cómo el amor de Dios se debe de coaccionar o se debe de dirigir hacia nuestros semejantes. Prácticamente lo que el autor nos intenta decir o describir es el aspecto de cómo Dios trabaja con los seres humanos, pero en ese trabajo Dios intenta que el ser humano sea igual como Dios, sea igual como Él. ¿En qué sentido? No como lo quería Adán y Eva, sino en el sentido de que el ser humano tenga la imagen de Dios. Y aquí el autor nos presenta en la parte del día domingo, nos dice lo siguiente: la ley del amor, día domingo. La ley de Dios no consiste en principios abstractos. Por el contrario, es una expresión que tiene que ver con relaciones. Notemos esta parte. Dios nos creó como seres sociales, pero el amor de Dios se debe de regir en esa misma esfera, en la esfera social. Y continúa diciendo: esto puede verse explícitamente en los 10 mandamientos, cuyos principios básicos ya existían en el jardín del Edén. Dicho de otra manera, son los principios del amor que debían regir la relación entre Dios y las personas y entre otras. Prácticamente lo que nos está queriendo decir aquí el autor de la lección, John Peckham, es lo siguiente: Dios presenta sus 10 principios para que el ser humano pueda vivir de una manera eficaz y efectiva. ¿Y cómo los presenta? Los 10 mandamientos. Hay 2 citas en las cuales usted puede ver: Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Y aquí usted puede analizar cuáles son los 10 mandamientos. Y me gustaría que usted fuera allá a su Biblia, me gustaría leerlos en detalle para que usted pueda darse cuenta cómo es que esto se puede transmitir o traducir a la parte del amor. Éxodo capítulo 20 menciona lo siguiente: 20 versículo 3. Yo Jehová, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Aunque aquí el texto revoca o trata de trasladar esto a la parte de la liberación de Egipto, usted puede tratar de entender cómo es que Dios lo ha librado de diferentes maneras. Tal vez usted ha estado en alguna prisión de salud, tal vez ha estado en en algún problema físico, en algún problema mental, y cómo Dios lo ha librado. Y aquí esto es para que usted pueda hacerlo personalmente. Y dice el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando usted va a una relación interpersonal, una relación de matrimonio, usted puede encontrar que que el ser humano quiere exclusividad. El esposo quiere que la mujer sea exclusiva con él, y la esposa quiere que el hombre sea exclusivo con ella. Aquí vemos que Dios pide exclusividad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El número 2 dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas que están debajo de la tierra. Dios quiere que el ser humano sea exclusivo. Y algo que le sucede al ser humano es lo siguiente: el ser humano, cuando aprende algo, lo entiende de una manera, y cuando lo expresa, lo entiende de otra manera. Lo que Dios quiere es que el ser humano no se confunda y que tenga a un Dios que solamente le pida las cosas, que solamente le rinda gloria y honor. El número 3 menciona lo siguiente: no te inclinarás a ninguna imagen ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que soy fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice el siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Prácticamente aquí Dios nos presenta que quiere exclusividad. Él no quiere que nosotros seamos personas que vayamos tras dioses ajenos. Y el número 4, mandamiento número 4, dice lo siguiente: acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová. Y aquí usted dirá, bueno, pero es que tal vez descanso el domingo, el lunes, el martes. Lo que Dios quiere es que usted esté en completa armonía todo un día con Él. El número 5 ya es un poco más corto. Honra a tu padre y a tu madre para que los días que Dios te da sobre la faz de la tierra se te alarguen. Y aquí notamos que ese es el primer mandamiento con promesa. Honrar a nuestros padres, las personas que nos cuidaron, que nos ayudaron, que nos han mantenido y sostenido. Él nos dice, honra a tu padre y a tu madre. El número 6, no matarás. El número 7, no cometerás adulterio. El número 8, no robarás. El 9, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y aquí quisiera detenerme un poquito antes de seguir a la siguiente parte. Cuando usted analiza el tema del sábado y el tema del mandamiento número 10, que es codiciar, y el tema del día de reposo, usted va a encontrar que está muy relacionado. Porque en el cuarto mandamiento dice, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esposa, ni tu extranjero que está dentro de las puertas, ni tu prójimo, ni ninguna otra persona, ni tu asno, ni tu buey. Cuando usted va a la parte de lo que dice el mandamiento número 10, dice lo mismo: no codiciará la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni sus pertenencias, ni su hijo, ni su hija, ni su prójimo, ni su sirviente, ni su extranjero que está dentro de sus puertas, ni sus animales, ni sus pertenencias. Prácticamente usted quiere remediar el tema de la codicia, obedezca el cuarto mandamiento. Digo, obedezcamos todos, pero usted cuando obedece el cuarto mandamiento va en contra del décimo, del codiciar. Cuando usted obedece todos los mandamientos es porque usted ha llegado con Cristo. ¿Cuál es el punto de obedecer la ley de Dios? ¿O cómo lo podemos hacer? Porque usted se preguntará y dirá, pero es que ¿cómo lo hago si lo he intentado muchas veces? Bueno, Pablo dice lo siguiente: hay cosas que quiero hacer y no hago, pero las cosas que no quiero hacer, esas mismas hago. Y dice Pablo, ¿qué hago yo? La respuesta es, que igual Pablo la da más adelante, es ir a Cristo nos ayuda a guardar la ley de Dios. Usted va a Cristo y obedece los 10 mandamientos, pero muchas veces queremos hacerlo al revés: guardar los 10 mandamientos y después ir a Cristo, cuando debe ser de la otra manera: ir a Cristo y después guardar los 10 mandamientos. Ahora, el día martes, este es un tema muy muy importante, muy interesante. El día lunes, el día domingo abordamos el tema de los 10 mandamientos. El día lunes menciona lo siguiente: la ley es santa, justa y buena. Y aquí el autor menciona lo siguiente: el amor es el fundamento de la ley. Cuando Dios defiende la ley, defiende el amor. Esta es la razón por la que Jesús murió, para salvar a los pecadores, para poder defender la ley y al mismo tiempo concedernos la gracia. De este modo, escúchelo bien, de este modo podía ser Jesús a la vez justo y justificador de quienes creen en él. Y aquí me gustaría que fuésemos a Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Romanos 6, del 1 al 3, menciona lo siguiente: ahora bien, hace una pregunta: ¿deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa? Porque un poco antes, menciona en el versículo 5: entonces, así como el pecado, en el capítulo 5, versículo 21, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Y el versículo 1 del capítulo 6 dice lo siguiente: ahora bien, ¿deberíamos de seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia?
La respuesta dice, claro que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y es otra pregunta muy interesante. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Y aquí hay un punto importante. Un aspecto una parte de reconocer a Dios como nuestro creador y de amarlo a Él y de obedecerlo a Él completamente es el bautismo. Y usted dirá, pero bueno, es que Dios sabe qué es lo que siento, Dios sabe cómo estoy en mi corazón, Él lo sabe todo, no necesito yo demostrar nada. Bueno, déjeme decirle que sí hay que demostrarle con nosotros, que lo amamos a Él exteriormente. Porque Pablo dice, de nada sirve si la fe es buena, pero está sin obras. Hermanos, el querer hacer viene por la buena voluntad, pero la buena voluntad viene por creer en Cristo. Cuando usted obedece la ley de Dios, cuando usted vaya a leer la Biblia, cuando usted se conecta con Dios, ora con Dios, tiene una comunión con Dios, usted va a tener una relación correcta con Él. Y posteriormente, Dios va a ayudarle a obedecer la ley de Dios. Por eso Pablo en la carta a los Romanos, en capítulo 6, como ya hemos visto, dice lo siguiente: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. El bautismo es la aceptación pública de cómo usted puede amar a Dios. Vaya, de cómo no puede, de cómo usted ha amado a Dios. Es una aceptación pública. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podamos vivir una vida nueva. Dice, ahora nosotros también podamos vivir. Esto nos dice que la gracia que Dios implementó desde antes de la creación y se efectuó, y vaya, Dios lo vino a hacer efectivo con la muerte en la cruz de Calvario, nos hace lo que este texto dice. Ahora nosotros también podamos vivir una vida nueva. Y dice el 5, dados que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder y nuestra vida. Ya no somos esclavos más del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos librados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Termino con el último, versículo 9. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tendrá ningún poder sobre Él. Básicamente aquí, hermanos, lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo es que la ley es santa, justa y buena. Pero el por qué es santa, justa y buena es porque Jesús vino a pagar el pecado que nosotros debíamos. La ley ya era santa y justa y buena antes de eso. Pero para que nosotros pudiéramos ser justificados y ser santificados, ocupamos de la muerte de Cristo. Por eso es que Jesús vino a morir por nosotros. Dice aquí el autor, aunque algunos creen que la gracia y la redención anulan la ley, Pablo dice claramente que debemos continuar con el pecado, que debemos continuar en el pecado para que la gracia aumente. Repito otra vez la frase. Pablo dice claramente que no debemos de continuar en el pecado para que la gracia aumente. Por el contrario, quienes están en Cristo por la fe han sido bautizados en su muerte y por lo tanto deben considerarse muertos al pecado y vivos para con Cristo. Esto es lo que nos trae el día lunes. El día martes, cuando usted analiza el día martes, encontrará el título, La ley y la gracia. Y aquí Jeremías 31:34 dice lo siguiente. Cuando se va a la parte del Antiguo Testamento, encontrará algunos textos interesantes, pero de entre muchos me gustaría leer lo que dice Jeremías 31. Dice Jeremías 31, versículos 31 al 34. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en este día. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos. Las escribiré en su corazón. Yo seré ellos su Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías de conocer al Señor, pues todos ya me conocerán.
desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí el autor está abordando el punto de la ley y la gracia. Cuando usted va a la parte de lo que menciona Pablo en Hebreos 8:10, lo que dice Jeremías capítulo 31 al 34, de lo que encontramos en la parte de que Dios, en Proverbios, de que Dios nos quiere dar un nuevo corazón, encontrará que los 10 mandamientos fueron escritos por Dios en las tablas de piedra. Pero la ley también debía ser escrita en los corazones de su pueblo, sino algo inscrito en nuestro carácter. Y hermanos, este es un punto importante, porque Dios quiere forjar nuestra ley, su ley en nuestro carácter. Dios quiere que nuestro carácter, quiere que nuestra forma de ser sea semejante a su carácter. Y aquí John Peckham termina diciendo con lo siguiente: no podemos salvarnos por cumplir la ley. En cambio, nos salvamos por gracia mediante la fe, por nosotros mismos. No por nosotros mismos, sino como un don de Dios. No guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya lo somos. No guardamos la ley para ser amados, sino porque ya somos amados. Y por eso deseamos amar a Dios y a los demás. Encontramos que la ley no nos salva. ¿Quién nos salva? Cristo. Pero el ir a Cristo nos produce el querer y hacer por su buena voluntad. Guardar la ley no nos promete y no nos pronostica una salvación en el cielo, no nos aparta un lugar en el cielo. Sin embargo, el ir a Cristo nos lleva a guardar la ley de Dios. Notemos que lo uno y lo otro son dos cosas muy diferentes. Uno es querer guardar la ley de Dios por mis méritos, que no va a ser posible, y otro es ir a Cristo para poder guardar la ley de Dios, que igual les digo, cuando uno va a Cristo, el guardar la ley viene como añadidura. El día miércoles nos presenta el amor es el cumplimiento de la ley. Y aquí el autor dice lo siguiente: no se puede exagerar la relación entre el amor y la ley. De hecho, según las Escrituras, amar es cumplir la ley. En Romanos 8, 3 al 10, Pablo enseña que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Después enumera varios de los últimos 6 mandamientos y él declara que se resumen todos en este mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero recordemos lo siguiente: el punto central del por qué nosotros guardamos la ley de Dios es el amor. Ese es el punto central. El por qué nosotros obedecemos la ley de Dios es por el amor a Dios. Nada más es por eso. Por el amor a Dios. Prácticamente usted y yo somos lo que somos porque amamos a Dios. Y es lo que nos presenta, por ejemplo, el punto de Isaías 58, 13 al 14. Cuando vamos a Isaías 58, 13 al 14, dice lo siguiente: guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen sus propias palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia y yo les haré gran honor y los saciaré con herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo el Señor he hablado. Prácticamente, hermanos, lo que aquí nos está queriendo decir el punto de Isaías 58 es lo siguiente: Jesús identifica que lo más importante, como la ley, como la justicia, la misericordia y la fe, son estas cosas. En relación al cuarto mandamiento en particular, podemos ver que las Escrituras, que el sábado mismo está integralmente conectado con la liberación y la justicia. Cuando se da, por ejemplo, a la parte de Éxodo 20, 8 al 12, encontrará que la parte del sábado está conectada con la creación. Dice: porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero cuando usted va a Deuteronomio capítulo 5, dice: porque yo Jehová te saqué de la tierra de esclavitud. Notemos que Dios, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, implica el guardar la ley con la parte de la creación y la liberación. Todo esto, hermanos, nos lleva a un punto: Dios nos ama tanto que nos ha dado la creación y nos ha dado la liberación. Ahora, ¿por qué usted debe guardar la ley de Dios? ¿O por qué debe de usted, fijándonos en los primeros 4 mandamientos, por qué usted debe de ver primero a Dios, amar a Dios completamente, fácilmente?
Porque Dios, uno, lo creó a usted. Dios es el único que lo puede crear a usted. Y número dos, Dios es el único que lo puede salvar. Vamos a la última sección. A la última sección de esta lección. Sobre todo, ámense mutuamente. Y aquí el autor menciona lo siguiente. Si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces uno no puede cumplir la ley de Dios en sentido pleno simplemente absteniéndose de hacer cosas malas. La propia ley de amor expresada en la totalidad de las Escrituras no solo nos ordena a abstenernos de hacer el mal, sino que también nos impulsa a realizar actos que revelen el amor de Dios en favor de los demás. Y aquí me gustaría terminar con Santiago 2, del 1 al 9. Santiago 2, del 1 al 9 presenta algo interesante. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Y aquí Santiago entra de lleno con la discriminación, con la parte de el racismo que podría verse, con la parte de la sección de grupos, de ser solamente con un grupo de personas muy amables y con otro grupo no ser amable o mostrarse discriminativos o mostrarse indiferentes. Aquí lo que nos está presentando es una pregunta. ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro Señor glorioso si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, dice aquí, supongamos que alguien llega a su reunión vestidos con ropas elegantes y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por las malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman. Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Aquí Santiago está en contra del racismo, la discriminación, del elitismo, de solamente a las personas. E inclusive Jesús dice, si ustedes solamente hacen el bien a quienes les hacen el bien, ¿qué de diferente tienen con aquellos publicanos y pecadores? Porque dice, inclusive ellos hacen el bien a quienes les hacen el bien. Y aquí Santiago está abordando un punto. El tema del amor de Dios se deja ver reflejado en cómo tratamos a los demás. Uno no puede decir amar a Dios y discriminar a su hermana. Esta es la base de la ley. Y continúa diciendo, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen a alguna persona que a otra, cometen pecado y son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Y aquí note esto, ¿cómo compara el autor de la carta de Santiago? Porque el mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometerás asesinato. Pues así, si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hacen libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Hermanos, este es un mensaje bastante cruel, bastante complejo, porque en cualquier situación de nuestra vida muchas veces nos gana la parte del elitismo, el favoritismo, el ser preferencial con otros, el solo hablar al que me cae bien, el solo hacerle favor a aquel que me cae bien, es más, e incluso el anunciar el evangelio a aquel que me cae bien. Pero aquí el autor de la carta a los Santiago nos dice, el que infringe la ley de Dios en un punto y guarda 9, se hace igual de acreedor de los 10 puntos, como si fuera una infracción a la ley de Dios. Y termino con lo que dice lo siguiente John Peckham. Dios ordena a sus seguidores, así como yo los he amado, ámense todos unos a otros. Jesús también proclama, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros.
El amor ocupa un lugar tan central en la fe cristiana porque Dios es amor. Por lo tanto, quienes afirman amar a Dios deben amar unos a otros. Hermanos, recuerden lo siguiente. El punto de la ley de Dios se basa en 2 puntos. La ley se resume en 2 puntos. Amar a Dios sobre todas las cosas y con toda mi alma y con todo mi ser. Y número 2, amar a mi prójimo como a mí mismo. Amar a nuestros semejantes. Y el prójimo es todo aquel que necesita de nuestra ayuda, e inclusive aquellos que tal vez no ocupan de nuestra ayuda. Todos tenemos el deber, tanto moral como espiritual, de amar a nuestros prójimos. Y recuerdo lo siguiente, la lección de escuela sabática nos habló del tema del amor, nos reflejó algunos aspectos que nosotros tal vez no comprendíamos, pero ha cerrado con esta parte de amar a nuestros prójimos. Que Dios les bendiga.